calefacción a leña? Yo creo que no es malo. Nosotros el año pasado publicamos un paper estimando que las externalidades negativas de una estufa a leña era cerca de $3.000 al año. Significa que eso lo paga el Estado a través de los altos costos de salud, enfermedades auge como el asma, que cuesta mucho plata para el Estado. Entonces, prohibirla le haría mucho más fácil la vida. Y ese 3% se puede trabajar de las personas que ocupan leña en Santiago, se puede trabajar en otras formas para incentivarlo para cambiar de combustible. Ahora, 70% de esas emisiones vienen del sector ABC1. Casas grandes que son caras de calefaccionar con gas natural o querosén, y se ocupa leña a costa de la salud de los vecinos. Marcelo, vamos a pasar a revisar lo que ocurre en regiones, pero antes quería hacerte una pregunta respecto a la restricción vehicular. ¿Sirve o no sirve la medida de restringir la circulación de vehículos no catalíticos? Yo diría que la restricción vehicular... O ya es una medida a la cual estamos acostumbrados, pero que su efectividad es prácticamente cero. La efectividad es baja, y lo que hay que hacer es revertir quienes están restringidos, de manera que tú incentives a que las personas, al igual que hace 20 años, nosotros dijimos los catalíticos están exentos y los no catalíticos tienen permanente. Ahora vamos a decir los Euro 5 diésel están exentos, los Euro diésel, los no Euro 5 tienen restricción vehicular, y así tú incentivas a que haya un recambio. Las empresas que ocupan estos Euro 5 pueden cambiarlo, estos autos diésel pueden cambiar a los más limpios, y así realmente poner los incentivos como corresponde, porque hoy día tal cual es una herramienta obtusa que no es capaz de poder realmente atacar a los vehículos más contaminantes. Los vehículos más contaminantes se mezclan con los más limpios y no es efectivo. Y a propósito, antes de pasar a regiones, del tema de las industrias, tú decías un 25% corresponde a contaminación desde fuente fija industria. ¿De qué manera se ha trabajado eso? ¿Hay avances en los últimos años? Hay normativas que estaban contempladas en el plan de descontaminación anterior, que fueron sacadas fruto de la crisis económica. Cuando se formuló el plan de descontaminación, se publicó, estamos en el año 2008. Algunas de las restricciones de la industria fueron levantadas. Entonces hay que retomar y avanzar para que las emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que son de la industria, se rebajen. Sin embargo, uno podría ver que la industria, dentro de todo lo que está haciendo, es bastante limpio en comparación con otras actividades. Si yo te digo que contamina 2 veces más 100.000 hogares que ocupan leña versus toda la industria de Santiago, entonces uno se puede preguntar entonces por qué no bajamos esto que es más fácil, las estufas de las casas. Bien, Santiago no es Chile. Vamos a revisar lo que ocurre a esta hora en varios puntos del país, donde también el estado de la ventilación es bien complejo, sobre todo el resto de lo que queda de semana. Uno de los puntos más complejos es Temuco. Yo no sé qué información tienes tú de esa ciudad. Temuco tiene 80% más contaminación al año que Santiago. Está cerca de 4 veces por sobre las recomendaciones de la OMS a lo largo del año. Los niveles de contaminación pueden ser tan altos como los de Beijing, que causaron titulares en New York Times en enero. Absolutamente. ¿Estamos en escenarios parecidos? Sí, de hecho son... los niveles máximos de Beijing fueron cerca de 300, 400 microgramos, y eso también se da en Temuco. El promedio en junio y julio de Temuco es preemergencia. El día más común es una preemergencia. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande. Hoy día tenemos un plan de descontaminación que se formuló en el gobierno anterior, que era para el material particulado PM10. Y básicamente lo que pasa acá cuando hay preemergencia, se está cayendo el cielo. Sí, pues. Allá es, por favor, ocupe leña seca, no queme hojas, puras medidas voluntarias. Ahora se está formulando un nuevo plan de descontaminación que va a ser más agresivo. Sin duda tiene que considerar la prohibición de estufa de leña de día de mala calidad de aire. Se está reaccionando tarde a lo que está pasando en Temuco, porque uno dice, el ejemplo que tú decías, cuando pasa algo aquí en Santiago, gran noticia, todas las autoridades preocupadas, tomando medidas, pero resulta que Temuco, desde hace mucho tiempo que estamos viendo estos episodios críticos de contaminación, y la verdad es que pareciera que no hay tanta preocupación por lo que sucede. Yo creo que hay preocupación. La verdad es que estos temas demoran en implementarse. Ya se declara zona saturada, después se hace un plan de descontaminación, después se implementa. Entonces y más encima no entran en vigencia todas las medidas, sino que hay una gradualidad que permite que la gente pueda cambiarse de estufa, la industria de combustible, etcétera. Pero sí me gustaría más sentido de urgencia, en el sentido de que si tú vas a hacer un plan de descontaminación, esté diseñado para cumplir la normativa, no para chutear para adelante el problema, como muchas veces ha ocurrido en la formulación de los planes de descontaminación. ¿Y qué se hace con el problema de la leña en Temuco? Porque es distinto a la situación de Santiago, obviamente. Por lo tanto, es mucho más difícil hacer tomar la determinación, por ejemplo, de pedirle a la gente que no use leña. Eso es casi inviable. Sí, yo creo que lo que hay que hacer ahí, sabiendo que al Estado le cuesta $3.000 al año,
y digamos en 20 años una estufa a leña con su duración va a ser $60.000 externalidad negativa, básicamente le corresponde al Estado intervenir en recambio de estufa a leña, algo de responsabilidad para las personas, o sea, la gente algún tema puede asumir. No toda la gente en Temuco ocupa leña, ya hay un porcentaje importante que ocupa combustible más limpio. No está en Alaska aislado de todo tipo y tampoco está en helado. Entonces, básicamente va a haber un tema con la aislación térmica, de hacer viviendas que sean más aisladas térmicamente, incentivar lo que se llama la calefacción distrital, que es cuando tú, en vez de tener una estufa a leña, tienes una caldera a leña, en la cual puedes ponerle todo suerte de filtros, que esa agua caliente se reparta por hogares, de manera que no haya que tener un montón de fuentes individuales ineficientes, y aprovechar mejor la energía. Entonces, ese tipo de incentivos, yo creo, y siempre le digo a mis alumnos, el desafío de la ingeniería ambiental de los próximos 20 años va a ser cómo limpiamos esas ciudades del sur. Eso va a requerir un esfuerzo por parte de arquitectos, ingenieros en construcción, para hacer casas que demanden menos energía, porque ahí también tenemos casas que están filtrándose por todos lados y estamos calefaccionándolo con un combustible súper sucio. Entonces tenemos que trabajar eso porque va a ser un problema que marca la salud pública de esa zona. En los días de contaminación, alta contaminación, mueren 20 a 30% más personas de lo que mueren en un día normal. Uno podría decir que en una emergencia en Temuco muere una persona extra. Entonces, eso es un tema importante. preocupante. ¿Y subvención a combustibles limpios es una medida eficiente? Yo creo que hay que considerarlo. Por otro lado, si tú miras, Punta Arenas tiene un combustible limpio subvencionado y no hay ningún incentivo a la aislación térmica. La gente está con casa sin mucha aislación y ahí con el termostato al máximo y mucho consumo. Y con polera dentro de la casa. Entonces hay que hacer un esfuerzo para disminuir la demanda de calefacción, no pensar que uno está en verano dentro de la casa, y porque básicamente tú estás alterando la calidad de vida de tus vecinos y tu propia casa también. Bueno, y para ir a parte de esta entrevista, ¿algún tipo de solución más definitiva que mejore las condiciones de ventilación, al menos aquí en la región metropolitana, existen? Estoy pensando de esas ideas locas que escuchamos alguna vez de generar grandes espacios en los cerros, de abrir allí conductos de ventilación. Eso es algo que está absolutamente fuera de lo posible. Es difícil. Nosotros tenemos un modelo que muestra cómo se mueve la contaminación y dónde se queda tapada. Efectivamente se queda tapada en Lomas de los Aguirre. Ese sería el cerro que habría que volar. Pero después de ese hay otros cerros más, entonces no es la solución. La geoingeniería, que como cambiar la tierra para poder mejorar las condiciones, no ha funcionado nunca, no es buena idea. Lo que se trata es limpiar efectivamente los dos combustibles que son más baratos y más sucios, leña y diésel, y ahí tenemos 90% de la batalla ganada. Bien, pues vamos a ver qué pasa con eso entonces, parte de los desafíos para Santiago y otras ciudades, como Temuco, muy preocupante. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos esta mañana. Bien, vamos a una pausa con una imagen de una ciudad en alerta ambiental. ¿Ven? Ese sol que se ve muy bonito ahí es el más peligroso, porque finalmente luego de un frente como el que tuvimos la semana pasada, las temperaturas suben, se genera ahí una suerte de contención que impide la ventilación en la región metropolitana. Se mantiene alerta ambiental para esta mañana y todo el día prácticamente hasta las 9 de la noche, restricción vehicular y también la prohibición de usar calefacción. Bueno, no es necesario, ¿no? Las temperaturas van a subir sustancialmente a lo largo del día, pero de todas maneras, las conductas que uno pueda tener en su vida también pueden contribuir a una mejor calidad de vida para todos. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta con más noticias.